Hermanos, la hermana Sandra nos guiaba hace un rato en la lectura de segunda a los Corintios en el capítulo 5. Aquí en este capítulo, obviamente, lo que leímos, Pablo dice muchas cosas, pero esta mañana en especial quiero enfocarme en lo que dice el versículo 17 y en otros versículos que voy a citar en su momento, pero en el versículo 17 dice, aunque en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La versión Reina Valera, que es la que más tradicionalmente conocemos todos, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre bueno, en esta mañana seguimos en tu presencia. Te damos gracias a Dios por este momento en el que ahora, Señor Dios, estamos frente a tu palabra, y que esta palabra de hoy, Señor Dios, nos hable, nos ministre. Que esta palabra hoy, Señor Dios, haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Ministra tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando Pablo fundó la iglesia de Corinto, allí se formó una congregación bastante diversa. La mayoría de los creyentes eran gentiles, no eran judíos. Pero en la iglesia de Corinto se creó un cierto grupo de gente sumamente fuerte, sumamente influyente y de una manera de pensar bastante, diría yo, exigente. Pero había otro sector de la iglesia que era un grupo de personas sumamente sencillos. Y Pablo comenzó a tener problemas, al menos con la parte influyente de la iglesia en Corinto, porque ellos trataban o insistían en no aceptar a Pablo como apóstol. Y obviamente eso comenzó a crear un ambiente pesado en la iglesia, frente al cual en un momento dado Pablo reaccionó de una manera muy particular. Pero Pablo no era aceptado como apóstol por ese sector fuerte de la iglesia, porque a ellos no les gustaba, no solo no les gustaba Pablo, para que vean, no siempre parece que nosotros le gustemos a todo el mundo, ¿verdad? Pero tampoco les gustaba su predicación, porque Pablo siempre estaba hablando de la gracia y del amor, y siempre estaba hablando de las luchas y las debilidades de la carne. Así que ese sector influyente de la iglesia parece que no congeniaba mucho con eso y no les parecía que la predicación de Pablo enfocada en ese sentido fuera en alguna manera edificante o adecuada para la iglesia. Entonces había quienes insistían en que si querían tener un pastor en la iglesia, si querían tener un pastor, ese pastor debía ser un pastor y un predicador bastante fuerte, bastante poderoso, para que de veras hiciera un impacto en la iglesia. Y algunos entonces atacaban a Pablo diciendo que él no era ese predicador, ni ese líder cristiano poderoso ni eficaz. Eso fue un ataque directo
a la condición de Pablo como apóstol, como no solamente como apóstol, sino también como creyente cristiano, como un hombre de fe en Cristo. Eso fue realmente un ataque en cierta forma personal. Póngase usted a pensar, un ataque así habría desanimado a muchos de nosotros. Algo así como si usted fuera a solicitar un empleo y llevara su hoja de vida y otras personas llevaran sus hojas de vida, pero a la postre usted, con la esperanza de que su hoja de vida fuera reconocida y aceptada, de pronto le dicen: lo sentimos, no, su hoja de vida no es adecuada para nosotros, hemos encontrado a alguien mejor. Yo pienso que eso desanima, y tal vez usted ha pasado, o muchos habremos pasado en su momento por situaciones así. De modo que lo que Pablo afrontó habría desanimado a muchos de nosotros. Sin embargo, en lo que quiero comenzar a hacer hincapié es en el hecho de que a Pablo no lo desanimó. No fue así de ninguna manera con él. Pablo no se desanimó. Si uno mira el resto del pasaje aquí en este capítulo 5 de Corinto, la reacción de Pablo es bastante particular. Y a pesar de que él era menospreciado porque aparentemente su predicación era débil e ineficaz, Pablo demuestra en realidad lo fuerte y eficaz que es, cuando él permite que lo que realmente hay dentro de él salga a flote a raíz de la forma como lo habían o lo estaban tratando. Pero ¿sabe usted por qué Pablo no se desanimó? ¿Por qué Pablo no se frustró? Simple y sencillamente porque Pablo sabía lo que él era en Cristo. Pablo era bien consciente de lo que él era en Cristo. Él era consciente también de lo que había dentro de él. Tenga bien presente eso. Pablo sabía lo que él era en Cristo, pero era consciente de lo que había dentro de él. De allí que en el versículo 14, Pablo dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. En la versión Reina Valera dice: el amor de Cristo es lo que nos constriñe. La palabra constreñir puede tener varios significados. La palabra constreñir significa sentirse apretado por alguien, como estar en medio de una multitud que nos aprieta. Ser constreñido significa también, o puede significar, sentirnos impulsado por algo insoportable desde adentro de nosotros, algo que viene a ser una fuerza más grande que nosotros mismos. Ser constreñido significa sentirnos motivados con una motivación que va más allá de lo comprensible. Así que lo que Pablo está diciendo, está comenzando a hacer ver a sus oponentes, es que lo que a él lo impulsa es el amor sobrenatural de Dios en él, porque Cristo está en él. ¿Ah? Así que no es Pablo mismo el que reacciona. En realidad, el que se manifiesta a través de él es el que está dentro de él, y es el que lo impulsa o lo controla de tal forma que es imposible contener ese amor de Cristo, aún a pesar de la oposición, del ataque o de lo que sea que viniera contra él. Hay muchas personas que creen que son lo que otros dicen que ellos son, y se lo creen tanto que se frustran, se deprimen y se desaniman. Pero hay otras personas que creen que son lo que ellos mismos piensan que son. Hay personas que creen que son la gran cosa, pero hay otros que van al otro extremo y piensan que en realidad no son nada que valga la pena. Como en el caso de Moisés, cuando Dios lo llamó
y le dijo: Moisés, yo tengo una misión para ti, yo tengo algo que hacer y que quiero hacer a través de ti, y quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Eso le dijo Dios a Moisés y quiso encaminarlo en esa misión. Pero la reacción de Moisés fue: Señor, pero ¿y quién soy yo, Señor? Y Moisés comenzó a presentarle una serie de excusas y de evasivas a Dios, porque lo que había en el fondo del corazón de Moisés era: yo no soy la persona adecuada para esto. Señor, yo no soy la persona adecuada para eso en lo que tú me quieres usar, o allá donde tú me estás enviando. Eso sucedía con Moisés, por la forma como Moisés se veía a sí mismo. Él pensaba que no era una persona adecuada para que Dios la usara en una forma especial. Lo cierto es que en todo lo que muchas veces observo, no solo aquí en esta iglesia, en muchas otras iglesias, en mucha otra gente, es que muchas personas con muchos años en el Evangelio todavía parece que no saben o no son conscientes o no le dan relevancia a quienes son en Cristo. Y parece que no son conscientes de lo que llevan dentro de ellos. Si nosotros invitamos un día a Cristo a entrar en nuestro corazón, hermanos, ¿Él entró o no entró? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si le invitamos a entrar y Él prometió entrar, Él entró en nuestra vida, en nuestro corazón. Independientemente de si nosotros tuvimos tal o cual experiencia o tal o cual sensación o lo que sea, pero si le invitamos sinceramente, Jesús entró en nuestro corazón. Por tanto, Él está en nosotros. Y necesitamos comenzar a darnos cuenta de lo grandioso que es no solo el hecho de que Jesús entró, sino de quién está dentro de nosotros. Si nosotros pensamos que no somos las personas adecuadas para que Cristo se manifieste a través de nosotros y nos use y seamos de bendición, eso es pensar muy limitadamente. Por eso esta mañana yo quiero hablar acerca de lo que llevas dentro. Yo quiero que pienses en lo que realmente llevas dentro de ti, lo que llevas dentro. Ahora, déjenme decirles que nosotros, al tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, hemos venido a ser hijos de Dios. Eso lo sabemos bien. Somos también ciudadanos del cielo. Somos ovejas del rebaño de Cristo, como quiera que lo llamemos. Pero también somos canales del amor de Dios, de ese Cristo que vive en nosotros. Y la esencia misma de nuestra identidad como ciudadanos, como hijos, como ovejas, se encuentra es en lo que Dios dice, en lo que Dios dice, no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros creemos entender, no en lo que nosotros conocemos o en lo que en alguna forma nuestros sentimientos o nuestras emociones nos digan o lo que otros nos digan. No, la esencia de lo que somos en Cristo está en lo que Dios dice. Y por eso Pablo afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso dice Dios. Eso no te lo va a decir la persona que te menosprecia. Y muchas veces, incluso entre nosotros mismos como hermanos, como hijos de Dios, no siempre estamos diciéndonos: recuerda, es que tú eres una nueva criatura. No, eso nos lo dice Dios. Tú eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura para mí. Pero también dice: las cosas viejas pasaron, es pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, en este punto
Este pensamiento de Pablo, este texto, define por una parte lo que es nuestra, permítame usar este término, lo que es nuestra inamovible posición en Cristo. Pablo habla de estar en Cristo. Eso tiene un sentido posicional. Tenemos una posición realmente en Cristo. Como cuando yo tomo un objeto determinado y lo pongo encima de una mesa. Entonces yo puedo decir, este plato está en la mesa. Estoy hablando con un sentido posicional. Y Pablo dice que nosotros estamos en Cristo. Eso define esa posición que nunca va a variar, nunca va a cambiar y que hemos adquirido en Cristo. Pero este texto define también la liberación de las cosas que tienden a hacernos infructíferos. Las cosas que tienden a hacernos infructíferos. Si estamos en Cristo, esas cosas tienen que haberse ido, tienen que estar yéndose o tendrán que irse. Y me refiero a una actitud egoísta, en la que solo pensamos en nosotros mismos, en la que solo incluso nos definimos a partir de nosotros mismos. Me refiero a cosas como el orgullo, en el que nosotros tenemos la tendencia a tener el control. Me refiero a cosas como la necedad. Me refiero a cosas como el estar aferrados al materialismo, o me refiero a cosas como el miedo. Saben, hermanos, a partir de eso, nosotros no podemos, nadie puede dar lo mejor que pudiera dar. A partir de eso, nadie puede dar, ni usted ni yo podemos dar lo mejor que pudiéramos dar. Pero por otra parte también, este texto define la disposición y los recursos para cosas nuevas. Disposición y recursos para nuevas cosas. Pablo habla de estar en Cristo, en Cristo. Venimos a estar en Cristo y Cristo viene a estar en nosotros. Ahora, eso significa que el contenido, si puedo usar esa palabra, el contenido de nuestra alma cambia. Como cuando nosotros tomamos una vasija llena de algo que ya no sirve y lo tiramos y lo llenamos de otra cosa que realmente sea útil. Llega a haber un nuevo contenido dentro de esa vasija. El contenido de nuestra alma cambia. Y eso significa que estamos para cosas nuevas. Entonces, estamos para servir, estamos para amar, estamos para ser tolerantes y perdonadores, estamos para ser creativos, ¿ya? Estamos para dar a conocer a ese Cristo maravilloso que nos rescató y que vive en nosotros. Pero tal parece que algunos no lo ven así, o no le han dado importancia a su posición en Cristo. Y eso es algo realmente grandioso. Eso es algo no solo relevante, sino eternamente valioso. Estamos en Cristo. Muchas personas no le dan la debida importancia a ese hecho. Entonces, inexplicablemente siguen siendo personas cohibidas, aperezadas, temerosas, apáticas, infructíferas en su vida espiritual. Quienes son así no tienen muy clara su posición en Cristo y no tienen muy en claro su enorme potencial para las cosas nuevas. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Piense usted, hemos hablado en otras ocasiones, en demasiadas ocasiones, no sé, me encanta citar esa historia, el caso de la mujer samaritana. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, cuyo nombre no conocemos, Jesús se encontró con una mujer cuyo corazón estaba lleno de amargura, de frustración, de enojo, de miedo.
y de quién sabe cuántas cosas más. De eso estaba lleno el corazón de aquella mujer, por las experiencias que ella había tenido en la vida, por lo utilizada que había sido, por lo engañada que había sido. Entonces se había convertido en una persona que no tenía nada bueno para dar de adentro de ella misma. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, señalando el pozo alrededor del cual estaba hablando con ella, un pozo del cual ella sacaba agua, y he dicho eso otras veces. El agua que ella sacaba de ese pozo era un agua llena de sedimento, un agua que hoy en día no sería considerada apta para el consumo humano, pero esa era el agua que ella llevaba a la casa. Y Jesús le dijo, señalando esa agua y señalando al pozo, le dijo, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús estaba hablando de que había algo que debía hallar cabida dentro de ella, debía hallar lugar dentro de ella, algo que ella debía dejar entrar en su alma. Y yo estoy seguro que esta mujer tuvo que ver en ese pozo y en esa agua su propio corazón lleno de sedimento, lleno de cosas que no tenían por qué estar allí. Pero Jesús le dijo también, miren esto bien, hermanos. Jesús le estaba diciendo que él podía convertir su corazón en un pozo del cual brotara agua cristalina y pura. Y cuando al fin la palabra de Cristo entró en su corazón, cuando ella se convenció de lo que Jesús decía era verdad, entonces, ¿saben? Su manera de verse a sí misma cambió. Su manera de verse a sí misma cambió. Algo diferente había ahora en su alma. Y es a partir de lo que ella de pronto descubre que hay en su alma, porque Jesús se lo ha dado, porque Jesús llegó a ser real en ella, entonces ella corrió a decírselo a cuantos pudo. Esta mujer samaritana, igual que Pablo, también pudo decir: yo corro y voy a correr a decir lo que Cristo hizo conmigo, porque ahora es su amor el que me controla, el que me impulsa, el que me constriñe. Amén. Por tanto, entonces, es necesario recordar que cualquier persona que tenga o llegue a tener una posición real en Cristo, está en capacidad de ser bendición. Cualquier persona, incluso un niño, un joven, cualquier persona adulta que le diga a Cristo Jesús: ven a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador, mi Señor, te entrego mi vida, te rindo mi vida, yo quiero andar, Señor, en tus caminos y quiero cultivar una relación personal contigo. Aquella persona que llegue a tener esa posición real en Cristo está en una inmensa y sin igual capacidad de bendición, de ser bendición. Varias razones hay para eso. La primera razón es porque, hermano, hermana, Dios te ama y ya te ha aceptado. Amén. Dios te ama y ya te ha aceptado. Dios te ha aceptado a ti y a mí como somos. Tal cual somos, vinimos a Él y Jesús nos aceptó, nos recibió. Puede ser que a Pablo en Corinto le dijeran: no,
tu predicación aquí no encaja, tu predicación no es la gran cosa, tu predicación no es algo que nos guste, en realidad tú no sirves aquí. No lo aceptaban. Pero Pablo encontró que Dios sí lo aceptaba y lo amaba. Y lo había aceptado tal como era. Por eso Pablo le dice a sus oponentes, es que Cristo, si bien murió por todos, también murió por mí. Amén, hermanos. Cristo te ama y ya te ha aceptado. El apóstol Juan decía, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios nos amó de su sola y soberana voluntad, porque Él quiso, por gracia, a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Pero Dios demostró su amor. Dios nos amó dando a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por nosotros. Todo eso demuestra que Dios nos amó, pero que también nos aceptó. En segundo lugar, la segunda razón, eres valorado por Dios. Eres valorado por Dios. Ay, nosotros vivimos en un mundo, en un medio de relaciones, de interacciones humanas, donde muchas veces nos encontramos con personas que no nos valoran. No nos valoran por lo que somos, no nos valoran por lo que supuestamente pensamos o por lo que debiéramos conocer y no conocemos. No nos valoran porque a veces nos dicen, nos faltan las habilidades que se requiere. No nos valoran por la cultura, por la raza, por el color de la piel, o no nos valoran por nuestras concepciones religiosas, no nos valoran por muchas cosas. Vivimos en un mundo en donde muchas veces otras personas no nos valoran. Pero Dios nos valora. Jesús en su momento quiso que las personas que le escuchaban predicar se dieran cuenta cuánto los valoraba Dios, cuánto los valoraba. Por eso les dijo, fíjense en las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Piensen en cuánto los valora Dios. Porque si Dios se preocupa por las aves, ¿cuánto más no se preocupa por ustedes que valen mucho más que las aves? Así que si de esperar que otros seres humanos nos valoren, entonces no tenemos mucho que esperar muchas veces. Pero ¿cuánto valemos nosotros para Dios? Uno tendería a pensar que porque una persona tiene cierta prerrogativa religiosa, por ejemplo, entonces puede valorarnos y puede evaluarnos y decir lo que somos, y eso pareciera que viene de Dios. Pero lo que Jesús dice es, mírense ustedes mismos desde la perspectiva de Dios. Si para Él los pájaros valen tanto, ¿cuánto más valen ustedes? Eres valorado por Dios. Y en tercer lugar, una tercera razón, eres templo de Dios. Eres templo de Dios. Pablo decía a los corintios mismos, en 1 Corintios, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, que el Espíritu de Dios está dentro de ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ustedes son ese templo. En el Antiguo Testamento, Dios moraba principalmente en su templo, en el templo de Jerusalén. Antes del templo, inicialmente era el tabernáculo,
que Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto. Pero eso, con el paso de los siglos, ese tabernáculo se convirtió en un templo. Y allí era considerado la morada de Dios, la casa de Dios. Dios moraba en el templo de Jerusalén, pero también de una manera esporádica o temporalmente moraba en una persona, generalmente alguien con quien Dios tenía un propósito especial. Por eso a veces leemos en el Antiguo Testamento y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta tal, o el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, entonces Sansón hizo una gran hazaña, o el Espíritu de Dios vino sobre el sacerdote y el sacerdote dijo una cosa inconmensurablemente grande. Era formas esporádicas como Dios moraba en una persona. Sin embargo, en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, desde los tiempos del profeta Ezequiel, Dios había abandonado el templo por causa de la idolatría, el pecado y la rebelión del pueblo de Israel. Dios había dejado solo el templo. Para el tiempo de Jesús, los judíos pensaban que Dios todavía estaba ahí, pero un día Jesús les dijo: no olviden que la casa de Dios ha quedado desierta. Entonces, en el comienzo del libro de los Hechos, la iglesia, aquel grupo de creyentes, se reúnen a orar y oran y oran y abren su corazón a Dios y se alinean con la voluntad y el propósito de Dios. Y entonces, ese día, el día de Pentecostés, sucedió algo inesperado. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia y vino sobre cada uno de aquellos creyentes que oraron y oraron. Y Dios estableció, y yo podría decir radicó su presencia en el corazón de aquellos que habían puesto su fe en Jesús. Dios demostró ese propósito cuando trasladó su residencia y ante miles de testigos dejó el templo y vino a morar en el corazón de aquellos que habían creído en Cristo. Y por eso Lucas dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la primera evidencia fue lo que ellos comenzaron a dar, fue lo que comenzó a salir de ellos. Fue las palabras que comenzaron a salir de su boca, fue lo que comenzó a salir de su corazón hacia personas que eran diferentes a ellos. Sí, fueron llenos del Espíritu Santo, y la primera evidencia de eso fue que comenzaron a predicar de Cristo a la gente, y comenzaron a manifestar el amor de Cristo a la gente, y comenzaron a compartir de lo que tenían y a partir lo que tenían con otros, porque Cristo moraba en sus corazones, y comenzaron a reunirse para adorar, para alabar, para aprender. Comenzaron a dar de lo que tenían para que los que no tenían pudieran suplir sus necesidades, porque era Cristo el que moraba en ellos y el que se manifestaba a través de ellos. Ellos comenzaron a dar lo que nunca imaginaron que darían, porque Cristo estaba en ellos. Tal vez usted conoce el dicho de que nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, entonces, a la luz de eso, dos cosas podemos subrayar aquí. Tú eres de mucha estima para Dios. Eres de mucha estima para Dios. Isaías decía: a cambio de ti, dijo Dios a través de Isaías, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Pero miren esto: porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Y eso Dios te lo está diciendo a ti, mi hermano, mi hermana. Me lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Ante mis ojos eres precioso, preciosa, y eres digno de honra. Somos de mucha estima para Dios, pero también
tenemos el privilegio de la amistad de Dios. Qué privilegio tan grande tener a Dios como amigo. Dice Juan, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. La amistad con Jesús a la que Él se refiere aquí no se puede desligar de la obediencia que le debemos a Él. Ahora, obsérvese que Jesús nos ofrece su amistad, pero espera que le obedezcamos. No hay mejor amigo que aquel a quien uno le pide un favor y ese amigo lo hace. Y Jesús dice, no hay para mí mejor amigo que aquel que ha recibido de mí, está dispuesto a dar lo que yo le di. ¿Ven? Jesús espera que sus verdaderos amigos aprecien su voluntad y le sirvan. Que sus verdaderos amigos sean un canal a través del cual el amor y la gracia de Dios y la palabra de Dios fluya para bendecir a muchos otros. Jesús les dijo un día a la gente y a sus discípulos, ustedes recibieron de gracia, pues den de gracia. Ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Entonces, hermano y hermana, preguntémonos, ¿qué es lo que realmente llevamos dentro? Yo quiero que te preguntes realmente esta mañana, ¿qué es lo que tú llevas dentro? ¿Qué es lo que llevas dentro para moverte, para correr, para ir constreñido, para compartir lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que hay dentro de ti para que te muevas a servir? ¿O qué es lo que hay dentro de ti para que te quedes inactivo y pasivo? Si tienes una posición en Cristo, entonces algo dentro de ti debe o debiera estar impulsándote a ser bendición. Ser bendición. Yo me he puesto a reflexionar, ¿qué es ser bendición? ¿De qué maneras prácticas? Miren esto. Ser bendición es ser útil. Ser bendición es ser motivo de aliento para otros. Ser bendición es ser ejemplo. Ser bendición es ser cumplido. Ser bendición es ser diligente. Ser bendición es compartir. Es acompañar, es hablar bien, es ser amable, es ser afectivo, es pagar deudas, es comprender y perdonar, es ser fiel, es llegar a tiempo, es interceder, es valorar a otros, es respetar el espacio de otros, es reconocer el esfuerzo de otros, es llorar con el que llora y reír con el que ríe, es consolar. Y tú pudieras agregarle muchas cosas más a esa lista. Pero ser de bendición es dar lo mejor de nosotros. Pablo dice que Jesús hizo lo que hizo porque Dios estaba en él, reconciliando consigo al mundo. Dice acá en el versículo 19, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Jesús hizo lo que hizo, dice Pablo, porque Dios estaba en él, ¿ya? Reconciliando consigo al mundo. Así que Jesús dio de lo que había dentro de él. Ahora, eso mismo que Jesús hizo se revirtió en nosotros, dice Pablo. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí, en la última parte del versículo 19, dice que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y luego sigue diciendo,
así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros porque hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Cristo en nosotros, o Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo para que seamos de bendición. Lo más grandioso que pudiéramos compartir o dar es a Cristo. Manifestar a Cristo en nosotros. Su amor, su gracia, su salvación, su palabra. Yo creo que tiene que haber un amor de Cristo muy grande en el corazón de alguien que dice: yo me voy de mi país al sur del Asia, en donde hay otra cultura, otras costumbres, otras religiones, otra cosmovisión, otra sociedad diferente, pero me voy allá porque allá quiere el Señor que yo vaya. Tiene que haber un amor muy grande de Dios en el corazón para hacer eso. Pero yo creo que ese mismo amor de Dios, de ese mismo tamaño y dimensión, es el que también puede llevarnos a la casa del vecino para consolar a una esposa que está sufriendo, que está enferma, o a una persona que no conoce a Cristo. Ese mismo amor nos pudiera llevar a nosotros allá donde hay alguien que no es salvo y sentarnos con esa persona y presentarle el Evangelio. Ese mismo amor de Cristo es el que puede llevarnos al que tiene hambre o al que no tiene ropa y compartirle de algo que nosotros podamos darle. No importa si es aquí o es en el Cabo de África, no sé dónde sea, pero siempre ha de ser el amor de Cristo el que nos constriña para ir y llevar su mensaje, su palabra, su gracia y su amor. Los demás no pueden determinar nuestro potencial. Lo que otros digan o piensen de ti, de mí o de quien quiera que sea, no cambia lo que ya Dios dijo acerca de nosotros y lo que Él puso en nuestro interior. Hermano, hermana, no permitas que actitudes y palabras negativas se queden dando vueltas en tu cabeza. No sé, ya sea porque otros te las dijeron o porque te las estés diciendo tú a ti mismo o a ti misma. Hoy Dios pregunta, yo no sé, Dios pregunta: ¿quién te dijo que eres demasiado pequeño? ¿O quién te dijo que no tienes la inteligencia necesaria? ¿O quién te dijo que tú no eres capaz de hacer algo por mí? ¿O quién te dijo que tú no eres capaz de hablarle de Cristo a alguien? ¿O quién te dijo que tú no eres capaz de compartir de lo que Dios te dio para que otros sean bendecidos? ¿Quién te dijo que no tienes el talento suficiente? Eso solo lo determina Dios. Moisés le dijo a Dios: Dios, yo no soy la persona para eso. Yo ni siquiera sé hablar en público. Yo ni siquiera sé relacionarme con la gente. Yo no soy la persona que tú hayas de usar allá. Pero Dios le dijo a Moisés: y a ti, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué piensas que yo te estoy eligiendo y te estoy enviando? Leía una vez una historia que me pareció muy linda, muy interesante, y es la historia del bambú. Dice que había una vez un hermoso bambú, una mata de bambú, y un día el dueño le dijo: querido bambú, necesito de ti. Y el bambú respondió: Señor, estoy dispuesto, haz lo que quieras. Su dueño le dijo: bueno, bambú, yo solo podré usarte si te podo. Solo podré usarte si te corto las hojas. Solo podré usarte si te parto en dos, te saco el corazón y te pongo como un canal para lo que te quiero usar. Eso pareció demasiado exagerado al bambú, pero al final dijo: haz lo que quieras, tómame por entero. El dueño hizo todo eso,
Luego llevó al bambú donde nacía una gran fuente de agua, lo acostó en el suelo, puso uno de sus lados en la boca de una fuente y la otra la orientó hacia el campo. Y el agua comenzó a correr a través del bambú que había sido partido en dos. Y el agua corrió y corrió y corrió. Y tiempo después, en aquel campo que estaba árido, floreció una gran huerta. Nosotros no siempre podemos estar seguros de qué pueda pasar o al cabo de qué tiempo algo grandioso pueda pasar cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros para bendecir a otras personas, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro compartir, a través de nuestro testimonio. No sé, nunca podremos saber qué pueda suceder, qué se pueda formar, e incluso porque ha habido quienes como el bambú han dejado que Dios los use como canales de su amor. Muchas personas han sido salvas, iglesias han surgido, se han formado y Dios ha hecho grandes cosas. Cuando Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, él estaba haciendo como el bambú. Señor, estoy dispuesto, úsame para lo que tú seas, para lo que sea tu voluntad. Tú y yo, hermano, hermana, podemos ser canales del amor de Dios para bendición. Piensa en lo que llevas dentro. Amén. Inclina tu rostro y ora, por favor. Piensa en esto. Tal vez como el bambú dijo, aquí estoy, Señor, úsame. Úsame, Señor. Dios bueno, Dios de toda gracia, hoy nos ha regalado un lindo día, una linda mañana, un lindo tiempo de escuela bíblica, un tiempo de alabanza. Gracias te damos por el grupo de alabanza. Hoy nos has regalado enseñanza, nos has dado palabra y aquí nos estás planteando un desafío inmensamente grande. Pero sobre todo, alientas nuestro corazón al decirnos cuán valiosos somos para ti, cuánto valemos para ti. Alienta nuestro corazón al decirnos que has venido a ser morada de nosotros para tu Santo Espíritu. Has hecho templo de nosotros, de tu presencia. Nos alientas el corazón, Señor, cuando nos haces ver que tienes un propósito para nuestras vidas y que ese propósito podemos cumplirlo en nuestro entorno más cercano o tal vez en algún lugar lejano. Pero, Señor Dios, nosotros, como dijera el profeta Isaías, ante su propia realidad, y al darse cuenta que él había sido llenado también en su momento de la presencia de Dios y su pecado había sido perdonado y había sido transformado en una persona nueva, en una nueva criatura, él dijo, ahora sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios, que nuestro sentir sea ese también, que de veras, Dios, cada uno de nosotros nos comprometamos contigo, Señor Dios, para que nos uses como canales de tu amor, para que nos uses en el entorno donde vivimos o a donde quiera que tú nos quieras llevar. Vivimos en un mundo que sufre, en un mundo que padece, vivimos en un mundo lleno de tinieblas, vivimos en un mundo desorientado y tú nos llamas a ser luz. Señor Dios, que tu amor nos impulse y nos controle de tal manera que de veras nos sintamos movidos y corramos para ir y decir a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que por medio de Cristo nos has dado. Padre, toma nuestras vidas, santifícalas y úsalas para tu gloria. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Estemos de pie, por favor.